Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gozo y una alegría saludarles nuevamente en ya las primeras horas del Día del Señor. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Queremos saludar también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en distintas partes. En algunos lugares ya el sábado está entrado, en otros, como en la costa oeste de los Estados Unidos, todavía el sol está un poquito alto en el horizonte, pero en unas 3 horas más ya van a estar entrando también con nosotros en el reposo del Señor. Y sabemos que hay hermanos por todas partes que nos están viendo a través de la pantalla. Sean todos cordialmente bienvenidos, en forma especial a los miles y cientos de miles que nos ven a través de Latin TV 63.5, el canal en el sur de California, el canal del Evangelio Eterno. Que el Señor les acompañe donde quiera que ustedes estén y que se gocen con nosotros al abrir el santo libro de Dios. También saludamos a hermanos de otros países, de otros estados, que junto con nosotros están reuniéndose a través de la tecnología moderna para poder estar presentes en la presentación de esta hora. Yo sé que ya hemos orado, nos hemos encomendado al Señor, así que ahora vamos a entrar directamente a retomar el hilo de lo que comenzamos anoche. Las mentiras, los 7 engaños de Satanás. Anoche vimos los primeros 2 engaños del diablo y vamos a repasarlos rápidamente. El engaño número 1 de Satanás es que él nos hace creer que nosotros no podemos vencer. No puedo, es que no puedo. Realmente lo que eso significa es no quiero, porque querer es poder. Y en las cosas espirituales es cierto que no es nuestra fuerza de voluntad lo que nos gana la victoria, pero el apóstol Pablo nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se vuelve omnipotente. Todo lo que Dios nos pide que hagamos, todos sus mandatos, los podemos cumplir, porque no solamente Él nos ordena, pero Él también nos capacita. Todas sus órdenes son habilitaciones para poderlas hacer. El engaño número 2 que vimos anoche de Satanás, y muchos cristianos dicen esto: ya lo traté, ya eso lo traté y no pude. Va muy relacionado con el primero. El primero dice no puedo, el segundo dice no pude. Ya lo traté pero no lo logré. Realmente eso significa: lo traté yo mismo por mis propias fuerzas. Porque ya vimos que cuando el hombre se une a Dios, se vuelve omnipotente. ¿Hay alguna cosa que sea imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. ¿Y cómo el hombre entonces va a decir lo traté, pero no lo logré? Lo trató él, pero no con el poder de Dios, porque Dios nunca falla. Dios nunca puede decir no pude, lo traté pero no pude. Si Cristo está en nosotros, lograremos la victoria. Así que aprendimos anoche que no debemos depender de nosotros, depender del poder de Dios. Pero hay una parte que el hombre debe hacer y hay otra parte que Dios debe hacer. Hacer lo bueno. Decidir. No solamente pensar en hacerlo, no solamente decir yo quiero, sino tomar una decisión firme, y a Dios no lo podemos engañar.
Nuestra parte es ejercitar el libre albedrío que Dios nos dio. El poder para vencer no lo tenemos. No tenemos en nosotros mismos la capacidad, pero Dios nos puede fortalecer. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tomamos la decisión, Cristo es el que nos da la fuerza para lograrlo. La palabra de Dios nos dice que por nosotros mismos nada podemos hacer. Y el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ese por gracia sois salvos es ser salvos del pecado, del poder del pecado en nuestra vida. Por gracia, es un regalo de Dios. Él nos da la victoria porque Él nos fortalece. ¿Ok? Hoy vamos a seguir adelante con el tercer engaño del diablo. El tercer engaño del diablo dice, what if? ¿Y qué si? Y tú agrégale el resto, porque desde que se inventaron las excusas, todos tenemos alguna excusa. ¿Y qué si tropiezo? ¿Y qué si mi debilidad me gana? ¿Y qué si realmente trato pero no puedo? ¿Y qué si estoy en una circunstancia para la cual no tenga otra solución? ¿Y qué si estoy en peligro de muerte? Y qué si son conjeturas. Pero ¿saben lo que realmente quiere decir what if? What it really means is God could fail me. God could fail me. Dios podría fallarme. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 1, nos dice en el versículo 20, Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas, ¿cuántas promesas? Todas las promesas de Dios son en Él está hablando de Cristo, son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios en nosotros son sí y son amén. ¿Qué quiere decir amén? Así es, así sea, es cierto, así será. Eso es lo que quiere decir amén. Todas las promesas que Dios nos ha hecho a través de Cristo son sí. Nunca hay un what if. No es el sí condicional, sino el sí con acento. En español hay dos sí. En inglés no se confunden, porque en inglés el sí afirmativo, el sí con acento en español, en inglés es yes. Pero el sí condicional es if. Totalmente distintas, no hay confusión. Pero en español, si tú no le pones acento al sí, en lugar de estar afirmando algo, diciendo sí, así es, así sea, estás diciendo ¿y qué si? Es algo condicional. Pero las promesas de Dios en Cristo son realidad, son un sí, son un amén. Cuando nosotros decimos ¿y qué si? Realmente estamos diciendo ¿y qué si Dios no cumple sus promesas? What if God is not able to give me victory? What if this is too hard for God? ¿Y qué si esto Dios no lo puede resolver? Cualquier problema que venga en tu vida, cualquier situación difícil,
una enfermedad incurable, un hogar a punto de destruirse. ¿Y qué si Dios no lo puede resolver? ¿Qué no leímos anoche? Que todo lo que pidamos al Señor, si hacemos las cosas que son agradables delante de Él, Él nos lo dará. Leámoslo otra vez. Está en Primera de Juan, capítulo 3. Lo que pasa es que realmente no creemos. We don't take the word of God as it reads. No aceptamos realmente que es cierto las promesas de Dios. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Cuántas cosas? Cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, porque guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesús. ¿Y cuál era el testimonio de Jesús? Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y si ese es nuestro testimonio, siempre hacemos las cosas que son agradables delante de Él, entonces cualquier cosa que pidiéremos, lo tendremos. Nuevamente en Primera de Juan capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tú dices, pero yo le he pedido tanto al Señor que mi hijo vuelva a sus caminos. Le he pedido tanto al Señor que mi hija acepte al Señor. ¿Y por qué le he pedido tanto y no he visto respuesta a mis oraciones? Le he pedido al Señor que mi esposo se arrepienta, que deje de hacer lo malo. ¿Cuántas veces le he pedido al Señor por mi esposa que le cambie su actitud, que se entregue al Señor? ¿Y por qué no recibo respuesta? Si sabemos que Él ¿nos oye o no nos oye el Señor? Bueno, si sabemos que Él nos oye, el problema es que no estamos seguros que realmente Él nos oye. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que imposibilita que Dios oiga nuestras oraciones? Díganme ustedes. ¿Qué es lo que hace que Dios no oiga? Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, vamos a leer desde el 1, Dice aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha agravado su oído para no oír. No es que Dios no tiene poder y su mano no es suficientemente larga para expirar y salvarnos, o salvarnos de la tentación, o salvarnos del pecado, o salvar a nuestro hijo, o a nuestra hija, o a nuestro padre, o a nuestro esposo o nuestra esposa. La mano de Dios no está corta para no salvar, y su oído no está sordo para no oír. Aquí dice que Dios sí escucha. Pero ¿cuál es el problema? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué es que nuestras oraciones no llegan hasta el trono de Dios? ¿Por qué es que Dios no escucha? Él no está sordo. El problema es que hay un bloqueo y nuestras oraciones no pasan más arriba del techo. ¿Por qué? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay algo que lo impide, hay un bloqueo, hay un techo de bronce que no permite que la oración llegue, como cuando uno está metido con un celular en un bunker o en una pared de cemento grande, y por más que tú hables, la señal sale, pero no pasa, está bloqueada. Y así pasa con nuestras oraciones. ¿Cómo es que Dios no va a escuchar? Dios todavía no está sordo, Él puede escuchar, pero está bloqueada nuestra oración para que Dios no la escuche. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo que es esto. Fíjense, otro texto. Esto es en el libro de Salmos. El salmista dice estas palabras. Si en mi corazón hubiera yo guardado iniquidad, ¿qué dice? Ahora mismo les digo. ¿Y dónde está? No me aparece, pero ya se lo voy a dar. Aquí está. Está en el Salmo 66. Salmo 66. En el versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. ¿Cuándo es que Dios escucha y atiende a mi súplica? Cuando no hay iniquidad en mi corazón, cuando no he mirado a la iniquidad. Otra vez el versículo 18 del Salmo 66. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Volvamos al texto que estamos leyendo en Primera de Juan, en el capítulo 3, que cualquier cosa que le pidamos al Señor, si está de acuerdo a su voluntad, Él nos la va a dar. Pero los versículos anteriores a eso dicen así. Versículo 19 de Primera de Juan 3. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende,
Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Mira, si tu conciencia te reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios y Él sabe todo. Así que si nosotros mismos en nuestro corazón sabemos que hay algo mal, ¿cómo podemos pretender que Dios nos escuche? Si Él sabe todas las cosas, nada está escondido delante de su rostro. Sigo leyendo, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otra vez, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. ¿Cómo pretendes entonces que el Señor conteste tu oración? Si hay iniquidad en tu corazón, si hay pecado que no has confesado, del cual no te has arrepentido y no has querido abandonar. Hablaba yo con un joven, me decía, pastor, yo no puedo ni orar, porque cada vez que yo trato de orar, me acuerdo de lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo me va a escuchar Dios? Y yo le dije, hay una oración que el Señor siempre escucha y siempre responde si la oras con sinceridad. Pero es que Él no, a mí no me escucha, a usted le escucha, pero a mí no me escucha. No, hay una oración que Él siempre va a escuchar y siempre va a responder si es que tú se la pides con sinceridad. Y esa oración es la oración de arrepentimiento. Cuando tú vienes arrepentido delante de Él y confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú crees en las promesas de Dios y Él te escucha y te responde y te perdona tu pecado, entonces ya no tienes por qué temer de pedirle al Señor porque has sido perdonado. Pero tiene que ser una oración sincera. El arrepentimiento genuino es dolor por el pecado cometido. Y es el firme deseo de nunca más volverlo a cometer. Como dice el sabio Salomón, él dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa o lo confiesa y se qué. ¿Y se qué? Se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. O sea que el verdadero arrepentimiento no es solo dolor por las consecuencias de lo que yo he hecho. Mucha gente se arrepiente cuando ve a dónde lo llevó la mala acción que tomó. Cuando ve que su esposa ya no quiere ni escucharlo, que ya no le cree. Entonces, sí, estoy arrepentido, perdóname, pero está arrepentido por las consecuencias. ¿A dónde lo llevó eso? Oh, estoy arrepentido cuando me descubren la mentira. Entonces digo, perdóname, perdóname, sí, la verdad que sí, estuve mal. Pero no me duele lo que hice, me duelen las consecuencias. La Biblia dice que Judas se arrepintió. Lo pueden leer en San Mateo,
en el capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. ¿Era arrepentimiento genuino? No, ¿por qué? Porque dice el versículo 4, y mire, y suena como arrepentimiento genuino. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado. ¿Cuánta gente dice, sí, confiesa su pecado y dice, yo he pecado, he entregado sangre inocente? Mas ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y el versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue, ¿hice qué? Y se ahorcó. ¿Estaba arrepentido genuinamente? Oh, la Biblia dice que estaba arrepentido y hasta confesó su pecado y dijo, he pecado. ¿Pero por qué no era genuino? Porque el versículo 3 dice, viendo que Jesús era condenado, devolvió las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. O sea, lo que lo llevó a confesar, lo que lo llevó a arrepentirse, entre comillas, fue al ver que Jesús estaba siendo condenado, al ver el resultado de su acción. Pero no le dolió lo que había hecho, le dolió las consecuencias de lo que había hecho. Tengamos cuidado, no sea que nosotros nos arrepintamos de la misma manera que Judas cuando nos descubren, cuando vemos los resultados de a dónde nos llevó nuestra mala acción. Entonces sí, arrepentidos, pedimos hasta perdón. Ahí dice que Judas confesó su pecado y dijo, he pecado entregando sangre inocente. Y hasta devolvió lo que le habían dado para entregar a Jesús. Lo tiró en el templo. Aquí lo tienen. Ya no lo quiero. Todas las señales darían a entender que fue un arrepentimiento verdadero. Porque primero dice que se arrepintió. Segundo dice que confesó su pecado. Tercero fue directamente con quien él había hecho el trato, con los que había pecado, y devolvió lo que le habían dado. Todo eso parecen ser señales de arrepentimiento genuino. El problema fue la motivación de su corazón. Entonces, cuando nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones, queremos que Él nos escuche y nos dé lo que le pedimos, sobre todo si es victoria por el pecado, ¿eso es algo de acuerdo a su voluntad o no es de acuerdo a su voluntad? Si yo le pido al Señor que quiero vencer esta tentación, que quiero arrojar este pecado de mi vida, ¿está de acuerdo a su voluntad o no? Claro que está de acuerdo a su voluntad. ¿O no quiere Dios darnos la victoria? Entonces, si está de acuerdo a su voluntad, la Biblia dice que vamos a recibir lo que le pedimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables a Él. Tú dices, sí, pero eso es como una contradicción, porque Dios no me escucha porque yo estoy pecando. Y entonces, ¿cómo le voy a pedir que me dé la victoria sobre el pecado si yo estoy en pecado? ¿Cómo me va a escuchar Dios? Si la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, lo que debe mediar es un arrepentimiento genuino, y a Dios no lo engañamos. Él sabe. Si yo le digo, Señor, perdóname, estuve mal, me duele lo que hice, pero en realidad yo sé que mañana
cuando se me dé la oportunidad lo voy a volver a hacer. ¿Cómo le voy a engañar al Señor? Por más que yo le pida, Señor, mira, ay, me siento tan mal de haber hecho esto. ¿Cómo yo pude hacer esto? Pero resulta que yo sé que mañana voy a seguir en eso mismo. No me aparto. Por eso dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Así que esos son los requisitos para que el Señor pueda responder la oración. Ahora, eso de que Dios no responde la oración es una gran mentira. Si Él nos oye, y sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cristo es el sí y el amén. ¿Saben cuál es uno de los nombres de Dios? Uno de los nombres sagrados de Dios es el Dios del amén o el amén. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Quién es que lo dice? El amén. ¿Y quién es el amén? Cristo. Cristo es el Dios del amén. En el Antiguo Testamento también se le llama a Jehová, que es el mismo Cristo, el Dios del amén. En el libro de Isaías, en Isaías capítulo 65, Isaías 65, dice el versículo 16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios del amén se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios del amén jurará. En versión Reina Valera del 60, como está en su pantalla, dice, por el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare, por el Dios de verdad jurará. Se traduce la palabra amén en hebreo, porque si usted busca en el idioma en que se escribió el libro de Isaías, que es hebreo, dice el Dios amén. El Dios amén. Ese es el nombre de Dios, el Dios amén. Solo que la palabra amén quiere decir verdad. Por lo tanto, el traductor escogió traducir el nombre de Dios y poner el Dios de verdad. Pero quiere decir lo mismo. Dios es un Dios de verdad. Él no miente. Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo del hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Entonces, si yo le pido victoria, ¿cómo Él no me lo va a dar? Cuando yo digo, ¿y qué sí? Realmente lo que estoy diciendo es que Dios no es, He's not able, como se dice en español, no es capaz de darme lo que yo le pido, o no tiene el poder para darme lo que yo le estoy pidiendo, o simplemente Dios me va a fallar y no me va a dar lo que yo le pido. Esto en realidad se llama desconfianza en Dios. Y saben, es un pecado murmurar contra Dios, desconfiar de Dios. ¿No lo vimos anoche una de las definiciones del pecado? Todo lo que no viene de fe es pecado. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo que salió de Egipto y Dios les prometió que les iba a dar la tierra de Canaán por herencia, la tierra prometida? Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob y a todos sus descendientes. Y se lo dijo a Moisés, ve y vas a sacar al pueblo de Israel y lo vas a llevar a la tierra que yo le prometí a su padre Abraham, Isaac y Jacob.
Y Dios los sacó de Egipto. Y sin embargo, nunca vieron la tierra. ¿Por qué se quedaron fuera de la tierra prometida? Léanlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Dice en el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de ¿qué? De su incredulidad, su falta de fe. Incredulidad en las promesas de Dios, incredulidad en la palabra de Dios que es cierta y verdadera. Por eso no pudieron entrar. Cuidado, no sea que también nosotros nos quedemos fuera de la tierra prometida por incredulidad. Y muchos hoy en día están diciendo, es que las condiciones que Dios pone son demasiado altas. Es que cómo yo voy a alcanzar a vivir una vida sin pecado. ¿Se acuerdan cuando leímos la segunda noche de esta semana? ¿Qué no leímos? Que Dios espera que los que sean parte de los 144,000 sean sin mancha, que no haya engaño en su lengua, que sean puros, que el sello de Dios va a ser puesto solamente en la frente de aquellos que sean hombres y mujeres puros, sin ningún defecto de carácter. Si tenemos o retenemos algún defecto de carácter en nuestra vida, no es porque no podemos, no es porque lo traté muchas veces y no lo logré, es simplemente por falta de fe. Cuando los israelitas llegaron a la frontera de Canaán, mandaron 12 espías a ver la tierra. Y los 12 espías estuvieron 40 días recorriendo la tierra. Vieron todo lo que había allá. Y volvieron trayendo pruebas de lo que del testimonio que ellos venían a dar. Hasta el día de hoy, el escudo de Israel tiene en el centro de su escudo a 2 hombres que están cargando un racimo de uvas. Ese es el símbolo de Israel, el escudo. 2 hombres que el racimo de uvas que cargan es tan y tan grande que no lo puede cargar una sola persona. Lo tienen que colgar en un palo y ponérselo sobre los hombros y así cargar el tremendo racimo de uvas. Imagínense. La tierra era buena. Todo lo que Dios había prometido, una tierra pródiga. Y vinieron diciendo, no, es una tierra llena de vegas y llena de ríos. Es una tierra después de estar en el desierto. Ellos entran y ven la tierra verde con árboles frutales y traen granada y traen higos y traen del fruto de la tierra y las uvas y les vienen a mostrar, y la gente que tenían tanto tiempo de estar comiendo nomás maná, ahora ver esas uvas. Cada uva, hermanos, era del tamaño de una manzana. Con una sola uva tenías, con no un racimo, sino con un grano de uva. Así de pródiga era la tierra. Y saben, hermanos, no es cuento. Yo he estado varias veces en Israel. Y fui en Tel Aviv al mercado, donde vienen los campesinos a vender sus productos, el mercado de abastecedores o de abasto. Hermano, es impresionante, miren, el tamaño, de verdad, esto lo vi yo, nadie me contó. Los repollos, yo los quería abrazar y me quedaba el brazo así abierto. No podía cerrar los brazos en torno a los repollos que había, el tamaño que tenían esos repollos.
El tomate, un solo tomate, 1 kilo. Así que si te dicen ve a comprar 1 kilo de tomate, nomás con un tomate se te llena la balanza de un... Y nosotros nos sonreímos, pero hermanos, es cierto, hasta el día de hoy, es algo increíble. Los espías vinieron de regreso, trayendo las pruebas de que la palabra de Dios era cierta, que los iba a llevar a una tierra buena, a una tierra pródiga, una tierra de abundancia. La mejor de todas las tierras les había prometido el Señor. Pero pasó algo. Aparte de ver todo lo bueno de la tierra, también vieron lo malo. Vieron que en la tierra había ciudades fortificadas, con muros alrededor. Habían guerreros valerosos, ejércitos enteros, que las ciudades estaban bien fortificadas y que tenían mucha gente entrenada para la guerra. Vieron los ejércitos. Aparte de eso, vinieron diciendo los espías que no solamente las ciudades eran grandes, fortificadas, ejércitos grandísimos, pero vimos gente tan grande que nosotros al lado de ellos parecíamos langostas, saltamontes. Nos mirábamos como chapulines al lado de esa gente. Gigantes son. Ahora, no dijeron que eran unos poquitos gigantes. No, toda esa gente son grandísimas. Nos van a pisar como si fuéramos hormigas por el piso. Y vinieron a dar un informe tan negativo. 10 de los 12 espías, 10 de los 12. Dijeron, es cierto, la tierra es buena, y la prueba la traían con las frutas que traían, pero no podemos entrar. Si vamos allá, nos van a hacer añicos. Nos van a destruir. ¿Cómo? Si nosotros no somos un pueblo guerrero. Venimos con mujeres, con niños, con todo. ¿Cómo vamos a entrar a tomar posesión de la tierra? Van a salir con ejércitos contra nosotros. Y nos van a tomar nuestras mujeres, dijeron ellos, y las van a hacer esclavas sexuales. Van a tomar a nuestros hijos y los van a matar. A los viejos los van a matar. A los hombres de guerra nos van a matar. Y a nuestros hijos los van a hacer esclavos para que les sirvan. Para eso nos sacó Dios de la tierra de Egipto, para venirnos a traer una tierra que no la podemos poseer. ¿Qué le faltó? Fe. ¿Fe en qué? ¿En ellos? ¿En ellos? No, hermanos, era cierto. Era cierto que ellos no podían contra esa gente. ¿Saben cuántas tribus habitaban en esa tierra? Ahí está la lista. Un montón de tribus, los ceneseos, los fereceos, los jebuseos, los ceneos, quién sabe cuántos eos y eos y eos y eos. Y entre ellos estaban una raza de gigantes que eran gigantescos, así como el gigante que salió a pelear con David, el Goliat. Y ese Goliat también tenía otros 4 hermanos que eran gigantes. Y eso fue 1000 años después. Pero cuando ellos llegaron, entraron y vieron a esa gente, ellos no tenían la fuerza ni las skills, o sea, las habilidades para vencer a esa gente. Aparte que ellos estaban en ciudades y ellos venían desprovistos. No traían armas. Humanamente hablando, lo que ellos dijeron era cierto, pero les faltó fe en las promesas de Dios. Les faltó fe en la palabra de Dios. Si Dios había dicho, yo les voy a dar esa tierra, ellos tendrían que haber dicho, Dios lo prometió. Él les había dicho, con mano fuerte y poderosa los sacaré de Egipto. Con milagros y... ¿Qué no había visto el pueblo de Israel los milagros que Dios había hecho?
¿No había visto las 10 plagas que cayeron sobre los egipcios? ¿No habían visto que cuando estaban a punto de perecer porque los ejércitos de los egipcios venían detrás, Dios les abrió el camino en medio del mar y pasaron en tierra seca? Todos ellos habían visto los milagros y sin embargo no quisieron creer en la palabra de Dios. Creyeron en el testimonio de los testigos, de los espías que dijeron es imposible. Dos de ellos, uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb, dijeron, hermanos, silencio, porque la gente, ustedes pueden leer la historia, está en el libro de Números. La gente estaba alborotada, estaba furibunda cuando escucharon. Estaban enojados, molestos. Dijeron, vamos a buscarnos líderes que nos lleven de vuelta a Egipto. Estábamos mejor allá. Éramos esclavos, pero a lo menos no íbamos a morir. Aquí venimos a que nos hagan papilla. ¿A qué venimos aquí? Y los dos espías, Josué y Caleb, trataron de calmar al pueblo. Decirles, hermanos, escuchen, por favor, escuchen. Es cierto todo eso que ellos dicen. Nada de eso es mentira. Pero la única parte donde está la mentira es que ellos dicen que no podemos, pero nosotros tenemos un Dios que sí puede. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Confiemos en el Señor y avancemos. No les hicieron caso. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que agarraron piedras para apedrear a Josué y a Caleb. E hicieron enojar al Señor. Miren, está en Números. Números capítulo 13. Dice el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. En el versículo 23 dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y las granadas y los higos. Trajeron las frutas gigantescas, grandísimas. Les mostraron el fruto, versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de la tierra. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, la ciudad es muy grande y fortificada. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían ido a reconocer, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahora, primero dijeron, mira, es buena, mira los frutos. Pero al rato, cuando quisieron convencer a la gente, ya cambiaron su testimonio y dijeron, la tierra es mala, traga a sus moradores, tiene pantano. ¿Ustedes creen que en los pantanos crecen las uvas y los higos? Y luego dijeron, toda la tierra está llena de pantano. Y luego dijeron, y todos los moradores de la tierra, todo el pueblo en medio de esa tierra son hombres de grande estatura. Habían visto unos poquitos gigantes, dijeron, todos ellos son gigantes. Así pasa con los problemas, hermanos, cuando nosotros, en lugar de decir, mira qué grande es este problema que no tiene solución,
¿Por qué no dices, mira cuán grande es Dios que tiene solución para cualquier problema? Pero ese es nuestro problema. Miramos al problema en lugar de mirar a Dios. No le digas a tu problema cuán grande es. Dile a tu problema cuán grande es Dios que lo puede solucionar. Versículo 33. Vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como una langosta, ¿saben lo que es? Un saltamonte de esos que van saltando las que vuelan. Así nos parecíamos al lado de ellos en estatura. Y entonces toda la congregación gritó, capítulo 14, versículo 1, gritó, dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y con todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá nos hubiéramos muerto allá o en este desierto. Ojalá que nos muramos aquí. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya estaban buscando quien los guiara, un nuevo jefe que los llevara de vuelta a Egipto. Egipto, la tierra donde no tenían derecho de nada, donde trabajaban de gratis, donde eran esclavos, donde los castigaban, donde los golpeaban, donde les mataban sus niños, cada niño varón que nacía. Se los mataban a espada, le mataban a sus niños en el momento en que nacían. Ahí querían volver. Busquémonos un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Y Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Confíen en el Señor. No seáis rebeldes contra Jehová. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero qué fácil es leer la historia y decir qué gente incrédula, qué gente dura de cerviz, qué gente falta de fe. ¿Por qué no creyeron en la palabra de Dios? Y resulta que nosotros nos hemos pasado una semana entera leyendo promesas del Señor que nos aseguran la victoria sobre todo pecado en nuestra vida, y todavía queremos y escogemos seguir pensando, no puedo. ¿Que no somos nosotros peores que ellos? Todavía queremos seguir diciendo, ¿y qué si no lo logro? ¿Y qué si Dios no puede hacer lo que Él prometió? Hemos leído un texto tras otro y los hemos hasta aprendido de memoria esta semana. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con grande alegría. Dile a tu problema cuán poderoso es Dios. No pienses en tu debilidad, no pienses en lo grande de la tentación. Piensa en el poder de Dios. ¿Qué no aprendimos? No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, el cual no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis soportar, y junto con la tentación dará también la ¿qué? La salida, para que podamos salir airosos.
Entonces, si hemos visto las promesas de Dios, una tras otra, tras otra, tras otra, ¿por qué no podemos creer que con Cristo podemos vencer todo pecado en nuestra vida? ¿Saben? Como pueblo adventista, Dios levantó este movimiento para anunciar al mundo la hora del juicio de Dios. Lo leyó el hermano al comienzo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, Dios levantó el movimiento adventista para anunciarle al mundo la hora del juicio de Dios. Para anunciarle que muy pronto Cristo vendría. Y saben que nosotros como pueblo de Dios estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Hace muchos años atrás, en Cambridgeshire, algunos de ustedes se acuerdan, yo fui invitado toda una semana allí al campamento y di una serie titulada Israel en tipo y antitipo. Y estudiamos paso por paso cómo el pueblo adventista, la iglesia remanente, está repitiendo exactamente la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿saben cuál fue el resultado de esto? De la falta de fe. ¿Saben cuál fue el resultado? Bueno, Moisés y Aarón intercedieron, lloraron delante de Dios, le pidieron que tuviera misericordia, porque Dios dijo: quítate del camino, le dijo a Moisés, quítate del camino, no teme, porque él se metió entre la nube de fuego que estaba allí, y ya las chispas de la nube estaban saltando hacia el pueblo. Y Moisés se metió entre medio y comenzó a interceder, y Dios le dijo: salte del camino, que voy a destruir este pueblo entero. Mira lo que están diciendo, que quieren morirse en el desierto, pues aquí mismo los voy a matar. Y Moisés comenzó a interceder. Eso lo pueden leer en el capítulo 14, lo pueden leer. Dios dijo: ¿hasta cuándo este pueblo me va a irritar? ¿Hasta cuándo no creerán mi palabra? Versículo 11, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Por qué no me quieren creer si han visto la prueba de que yo soy el Todopoderoso? Yo los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés intercedió. Y no voy a leer toda la intercesión de Moisés hasta que finalmente Dios dice: está bien, los voy a perdonar, y los he perdonado. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, así de cierto, porque yo soy el Dios de verdad, el Dios del amén, y así de cierto como es que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído a mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
hermanos, de los miles y cientos de miles que salieron de Egipto, solamente 2 hombres entraron en la tierra prometida. Solamente 2 hombres. Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Y hermano, ¿por qué creen que Moisés no entró? En el capítulo 12, una página antes de donde estamos, dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. De Moisés se dice que fue el hombre más manso de todos los hombres sobre la tierra. El único que superó en humildad y en mansedumbre a Moisés fue Cristo. Porque él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero Moisés había aprendido a ser manso. Manso quiere decir que no se enoja, que no se irrita. Y era el más manso de todos los hombres. Pero la rebeldía y la testarudez de ese pueblo de blasfemar contra Dios, de irritar a Dios y de hacerlo enojar por su falta de fe, hizo que Moisés, en un momento de molestia, de ver otra vez al pueblo. Y hermanos, esto que leímos hoy, que pasó, donde ya el pueblo había irritado y había blasfemado contra Dios y lo había hecho enojar y lo había tentado a Dios para destruirlos 10 veces, sucedió 40 años antes. Porque esa historia que estábamos leyendo dice, no los voy a meter en la tierra que les prometí, ninguno la va a ver, solo Josué y Caleb la van a ver. Y entonces, versículo 28 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jofone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, que iban a ser esclavos, a esos niños que ustedes dijeron, no, que vamos a la tierra, si total nuestros hijos van a ser presa de toda esta gente, a vuestros hijos yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en este desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y los 10 que hablaron mal, los versículos que sigue dice que murieron ahí mismo. Dios ni esperó que se envejecieran en el desierto, ahí mismo cayeron muertos.
Eso es lo que es hacer enojar a Dios por falta de fe. Hermanos, no echemos pecado sobre pecado usando las mentiras del diablo contra Dios, diciendo que no se puede vencer, que ya lo tratamos y no se puede, porque esto va a hacer que Dios se enoje contra nosotros. Miren, Moisés tampoco entró. ¿Y saben por qué no entró? 40 años más tarde, después de soportar al pueblo 40 años en el desierto, llegaron otra vez al mismo lugar donde habían estado antes, a la frontera de la tierra prometida. Y cuando Moisés vio lo que estaba haciendo el pueblo, porque Dios hizo que cesara el agua de la roca, porque la roca los seguía donde quiera que ellos iban. Estaban en el desierto, no había agua. No había agua en el desierto. Un lugar que habían encontrado era agua amarga en un oasis. Y hasta eso hizo Dios. Tiraron un pedazo de palo en el agua y se hizo dulce. Todos esos milagros Dios les había hecho. Y luego les mandó pan del cielo y les dio agua de la roca. Y saben, el agua que ellos bebían los seguía. La roca los iba siguiendo. Donde mucha gente no sabe esto, que la roca se movía con ellos, porque la roca era Cristo. Lo pueden leer en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10, dice el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca los seguía en sus peregrinaciones en el desierto. ¿Y la roca era quién? Cristo. Pero cuando llegaron a la frontera, Dios los probó. No más al otro lado ya había agua. Y Dios hizo que la roca dejara de fluir. ¿Por qué? Para probarles la fe. Ahora estamos otra vez donde hace 40 años atrás estábamos. Ahora vamos a entrar. No necesitamos agua. Tenían cada uno su cantimplora con agua. Lo único que tenían que hacer era un día más de camino. Con el agüita que traían, les alcanzaba para ese día. Y era para probarles la fe. Pero vinieron problemas. Y otra vez el pueblo le faltó la fe. Y llegó el momento que el pueblo comenzó a quejarse. Mira, no hay más agua, no hay más agua. Y Moisés otra vez fue delante del Señor y dijo, Señor, ya no aguanto más. Mira este pueblo. Otra vez. No han aprendido su lección ni en 40 años. Nunca les faltó el agua. ¿Cuándo tú les has faltado para que ellos vengan a quejarse? Y volvieron a decir. Y estos eran los hijos, ya no eran ni los padres. Pero de tal palo, tal astilla. Cuidado, padres, porque a veces nuestras actitudes se reflejan demasiado bien en nuestros propios hijos. Aprenden bien rápido nuestros hijos. Y saben, hermanos, Moisés estaba tan molesto cuando fue a hablar con Dios. Y Dios le dijo, mira, está bien. Por última vez les voy a dar a beber agua. Ve a donde está la roca y háblale a la roca. Y la roca va otra vez a comenzar a fluir agua. Y Moisés reunió al pueblo y dijo, vengan para acá, rebeldes, ingratos, para
párense aquí. Y estaba molesto, y era un hombre manso, miren, pero ya estaba harto. Ya no soportaba más la falta de fe de ese pueblo. Osaremos sacar agua de la roca, dijo. Cuando era Dios el que daba el agua. Primero se atribuyó a sí mismo. Haremos nosotros. Aarón y yo les vamos a dar agua. Y segundo, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Ahora, ¿por qué parece tan grave esto? Primero, porque él perdió los estribos y era un hombre manso, como ningún otro en la tierra. Segundo, porque se atribuyó la gloria de dar agua a él mismo en lugar de darle la gloria a Dios. Y tercero, porque desobedeció la palabra de Dios que le había dicho, háblale a la roca y la roca te dará agua. Y la golpeó y la roca dio agua. Aún en su misericordia, Dios le dio agua. Pero Moisés había destruido el símbolo de la roca, porque la roca era Cristo, y Cristo iba a ser herido una sola vez por nosotros. Su costado iba a ser traspasado, iba a brotar agua de él una vez. Pero Moisés volvió a golpear la roca y destruyó el símbolo perfecto de Cristo. Y por ese pecado no pudo entrar a la tierra prometida. La vio desde lejos, Dios lo hizo subir al monte Nebo y le mostró toda la tierra, pero él dijo, no vas a entrar allá. Y de todos los que habían salido, solamente Josué y Caleb entraron. Volvamos al libro de Hebreos. Versículo 19 del capítulo 3. Vamos a leer más bien desde el 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ya vemos pues que no pudieron entrar, versículo 19, ¿a causa de qué? De incredulidad, de falta de fe. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mira, ni aunque escuches la palabra de Dios, si no actúas sobre esa palabra de Dios, si no crees las promesas y las llevas a la práctica en tu vida y actúas sobre esas promesas de Dios, de nada le sirve oír la palabra si no va acompañada de fe. Temamos pues, dice el versículo 1. Tengamos miedo, temamos, temblemos, no sea que a nosotros nos pase lo mismo que a ellos. ¿Saben ustedes que el pueblo adventista está todavía aquí en este mundo? Porque también Dios nos llevó a las fronteras mismas de la tierra prometida. Y nos faltó la fe como pueblo adventista. La nueva generación que no estuvo en Cambridgeshire, nunca ha escuchado esos temas, valdría la pena que los escuches. Valdría la pena que los escuches.
Hace años que yo prediqué esa serie. ¿Tú te acuerdas, Bolívar, cuándo fue? ¿En qué año fue eso? 1984. Imagínense, estamos hablando de ¿cuántos años? 30 años atrás. 29 años atrás. Muchos no han escuchado, es una serie poderosa. Israel en tipo y antitipo. Pero es triste, hermanos. Es triste, porque también nosotros llegamos a la frontera de la tierra prometida. Y nomás les voy a contar un pequeño episodio. Cades Barnea era la frontera. En 1888, ¿les significa algo para ustedes esa fecha? Hay dos fechas cruciales en la historia de nuestra iglesia. Dos fechas. La primera es 1844, el surgimiento de la iglesia adventista, el pueblo profético, que en la fecha señalada por la profecía, Dios nos sacó de Babilonia camino a la tierra prometida. En la misma fecha señalada por la profecía de Daniel capítulo 8 y versículo 14. Y Dios levantó el pueblo adventista. Pero hermanos, así como es importante la fecha en que se inicia el juicio en el cielo, 1844, así de importante es la fecha de 1888. ¿Saben lo que pasaba en 1888? El Congreso de los Estados Unidos, a través de un congresista, presentó una propuesta de ley para hacer del domingo, el congresista del estado de Ohio se llamaba Blair. El congresista Blair presentó ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C., una propuesta de ley para hacer del domingo el día de reposo obligatorio en toda la nación. Eso fue en 1888. Había muchos estados que ya tenían leyes dominicales. Y había muchos adventistas que ya estaban siendo echados en la cárcel por violar la ley que estaba establecida, especialmente en los estados del sur. Muchos de ustedes saben que también aquí en New Jersey hay condados que tienen leyes dominicales. Y hay varios condados donde no se puede trabajar en domingo porque te multan, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Claro que hay lugares aquí mismo en el estado de New Jersey que tienen leyes dominicales bien estrictas y que te ponen multa por trabajar en domingo. Sí, a mí me contó un pastor que estaban cambiando el techo de la iglesia un domingo, pastor adventista, y le cayó la policía y les metieron tremenda multa por estar cambiando el techo de la iglesia adventista en domingo aquí en New Jersey. Pero en aquella época la cosa estaba caliente y este congresista presentó una propuesta de ley para que se introdujera el domingo como día de reposo obligatorio en toda la nación de los Estados Unidos. Y déjenme decirles, esto causó gran consternación en el pueblo adventista. Se dieron cuenta que lo que tanto habían estado esperando ya les había llegado. Pero unos meses antes, menos que meses, semanas antes, en un congreso de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día que se celebró en Minneapolis, estado de Minnesota, el famoso Congreso de Minneapolis de 1888,
Dios había mandado un mensaje precioso al pueblo adventista a través de dos mensajeros, Waggoner y Jones. Esos dos